invitarles a buscar en sus Biblias, en el libro de Segunda de Reyes, libro Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 8 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Y dice lo siguiente: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Fíjense que acababa de terminar el relato del milagro de la viuda endeudada. Y luego Eliseo, continuando su camino, continuando su ministerio profético, conoce a otra dama, a otra mujer. Me llama la atención que esta mujer que conoce y esta familia está en una posición muy diferente a la dama de la cual hablamos anoche. La dama y la familia de anoche estaba endeudada y estaba sufriendo la pérdida de un ser amado. Y esta dama, esta familia, este hogar, por otro lado, tenía comodidades. Dice que esta mujer estaba ubicada en Sunem, ¿verdad? Era una mujer importante. Era una mujer importante. Las diferentes versiones de la Biblia mencionan, era una mujer con recursos, era una mujer cómoda, con riquezas, era una mujer reconocida. No era una familia de escasos recursos, era una familia que tenía comodidad y ciertas riquezas. Y esto es interesante porque hemos enfatizado la situación que vivía Israel. Era una situación de una crisis económica, social, política y espiritual. Pero aún en medio de esa crisis, siempre habían algunas familias que estaban más cómodas o más acomodadas y le hacían quizás más frente a las crisis que estaban viviendo. Y es que siempre a lo largo de la historia, aunque vengan las crisis que vengan, siempre van a haber familias que tendrán recursos, que tendrán riquezas y que habrán quizás labrado un mejor futuro que otras. Esta familia, en medio de la crisis que rodeaba toda Israel, tenía esa comodidad. Era una mujer importante. En el versículo 12 de Segunda de Reyes, capítulo 4, el profeta Eliseo la llama como la mujer sunamita. Y así es más conocida esta dama, la sunamita, ya que era de Sunem, de donde ella estaba ubicada o vivía. Pero esta mujer tenía por lo menos 3 o 4 características que hacían que ella fuese una mujer diferente y que hacía que ella pudiese tener bendiciones especiales de Dios, como las que vamos a repasar en esta noche. Sunem, esta ciudad, estaba ubicada a unos 25 kilómetros de distancia del Monte Carmelo. Según los eruditos de la Biblia, los teólogos, para este tiempo
el profeta Eliseo vivía cerca del monte Carmelo, donde Dios había hecho descender fuego del cielo a través del profeta Elías y se manifestó al pueblo. Así que Eliseo vivía a unos 25 kilómetros de Sunem. En aquella época no había los medios de transporte que hoy tenemos, ¿verdad? El medio de transporte era el burro o el caballo. Y como era el único medio de transporte, también era costoso en aquella época. Comprar un caballo era bastante costoso. Seguramente Eliseo también viajaba en caballo. Se considera por la distancia que estaba a unas 4 horas, 5 horas en caballo, desde donde vivía Eliseo hasta donde vivía la tsunamita. Y Eliseo recorría constantemente las diferentes ciudades de Israel. Además era mensajero del rey, era el profeta de Israel y siempre estaba en constante movimiento. Así que un día aquella dama importante de Sunem se fijó que Eliseo constantemente viajaba y pasaba por aquella localidad. Y entonces ella se dijo, ¿verdad? Este hombre viaja constantemente, continuamente, vive a 25 kilómetros de acá. Dijo, vamos a atender a este hombre de una mejor manera, de una forma especial. Así que ella un día lo invitó y dice que le insistió para que él comiese en su casa. Y ahí encontramos la primera característica o cualidad de esta dama. Era una mujer bondadosa. ¿Era una mujer qué? Bondadosa. Una mujer dadivosa. Era una mujer que se preocupaba por las necesidades del prójimo. Era una mujer que se preocupaba por las necesidades de los demás. Y ella veía constantemente viajar a Eliseo junto con su siervo. Y dice que desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por allí, venía a la casa de la tsunamita para comer. Se convirtió en su segunda casa, la segunda casa para el profeta Eliseo. Pero esta mujer antes simplemente había visto pasar a ese hombre. Lo veía pasar en cada uno de sus viajes, pero ahora que lo tenía en su casa y que cada vez que pasaba y comía en su casa, esta mujer quedó impactada por la forma, la personalidad de Eliseo. Y a medida que lo fue conociendo, esa mujer dijo, este hombre es un varón de Dios. Este hombre es un varón de Dios. Y saben, Dios desea que cada uno de nosotros podamos tener un espíritu similar a la de la tsunamita. Que podamos tener un espíritu bondadoso y dadivoso. Si le preguntáramos a nuestros vecinos, ¿cómo nos consideran a nosotros? Si pudiéramos entrar en la mente de nuestros vecinos y familiares, ¿qué pensarán ellos de nosotros? ¿Pensarán como la tsunamita? ¿Ese es un varón de Dios? ¿Esa es una mujer de Dios? ¿O pensarán diferente? Y es que nosotros, queridos hermanos y hermanas, somos cartas leídas al mundo. Y dice el apóstol Pablo que somos como un espectáculo para el mundo. Esa palabra espectáculo viene de la palabra griega teatrón, de donde se deriva la palabra teatro. El cristiano es un teatro, es un espectáculo para la humanidad. El mundo está observando a cada creyente, a cada cristiano, porque el mundo ve a Dios, conoce a Dios a través de aquellos que decimos ser cristianos. Por
Por eso alguien dijo en una oportunidad, yo no soy cristiano por culpa de los cristianos. La gente no puede ver a Dios, no puede tocar a Dios. La única forma de que la gente vea a Dios es a través de cada uno de nosotros. Y aquella tsunamita, aquella mujer, reconoció que Eliseo era un varón de Dios. Y eso le impactó su vida. Y a la postre eso iba a cambiarle la vida a la tsunamita. Pero la tsunamita tenía ese espíritu bondadoso. Fue tanto su bondad para con Eliseo que en el versículo 10 ella llama a su esposo y le dice, mi amor, yo he estado pensando, es que este hombre es un varón de Dios, este hombre merece ser mejor atendido de lo que lo hemos atendido. Este hombre está constantemente haciendo viajes en beneficio del pueblo. Y yo te ruego, mi amor, que por favor construyamos un cuarto, una habitación, un aposento para este hombre. Vamos a construir un aposento, un cuarto, colocamos una mesita, algo sencillo, candelero, una cama, una mesa, para que él, siempre que pase por este lugar, pueda entonces tener dónde quedarse, dónde pasar la noche. Y dice la Escritura que así lo hicieron. Construyeron ese aposento y cada vez que entonces Eliseo pasaba por ese lugar, entonces allí posaba en aquel cuarto que había construido. Esa preocupación que tenía la tsunamita era algo maravilloso. Y ese espíritu bondadoso era lo que hacía a esta mujer especial. Pero una segunda característica de esta mujer la encontramos en el versículo 13. Porque entonces Eliseo quería recompensar la amabilidad, esa dadivosidad que tenía la tsunamita. Así que él habla con su siervo Jesse y le dice, ¿qué podemos hacer para poder recompensar tanta amabilidad? Y versículo 13, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Dice Eliseo. ¿Necesitas que hable por ti al rey? Yo tengo cierta influencia, dice Eliseo, porque era el profeta de Israel, yo puedo hablar por ti al rey, o no sé si tú quieres que yo hable por ti al general del ejército de Israel. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas algún favor? ¿Necesitas algún asunto legal? Yo puedo hablar con el rey, puedo hablar con el general del ejército. Y por la respuesta de la tsunamita, pareciera entender que Eliseo deseaba que esta mujer tuviese una mejor comodidad y que pudiese además ser atendida de forma especial por el rey, por el general del ejército. Pero aquí está la segunda característica de la mujer. En la respuesta que ella dio en el versículo 13, ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. No te preocupes, Eliseo. Yo vivo aquí entre el pueblo. Yo soy uno más del pueblo, soy una más del pueblo. No necesito que tú intercedas ante el rey o que me coloques en contacto con el general del ejército. Yo aquí me siento bien. Era una mujer humilde. Aunque tenía riquezas, no vivía apartada del pueblo, vivía entre el pueblo. Era sencilla, era humilde. Así que era bondadosa, era humilde. Y vamos a ir a una tercera característica de aquella dama.
Y es que aquella tercera característica la encontramos en el versículo 23. Pero para poder entender esta característica de mejor forma, es importante entender lo que había acontecido. Bueno, Eliseo, al ver la respuesta de la tsunamita, mira, no te preocupes por mí. Yo soy del pueblo, me encanta vivir entre el pueblo. Entonces Eliseo, pensando, hablando con su siervo Giezi, le dice, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y entonces su siervo se había dado cuenta que aquella mujer no tenía hijos. Entonces él le dijo, mira, ella no tiene hijos. Así que Eliseo le dijo a aquella mujer, le declaró que al cabo de un año ella tendría un hijo. Sin embargo, aquella mujer quedó tan sorprendida que ella no creyó. Dice el versículo 16, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burlas de tu sierva. ¿Cómo yo voy a tener un hijo? Ya soy tan mayor, soy estéril. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Te estás burlando de mí? Pero al cabo de un año, dice el versículo 17, aquella mujer dio a luz un hijo. Aquel hijo creció en aquella familia, trajo felicidad a aquel hogar. Pero dice los siguientes textos y versículos 18 y 19, que un día aquel hijo estaba trabajando en el campo con su padre. Y dice que le dolía demasiado la cabeza, tanto que exclamó, me duele la cabeza, a su padre. Su padre en ese momento llamó a su criado y le dijo que lo llevase a casa donde estaba su mamá. Así que trasladaron al hijo hasta la casa de la mamá, y dice que la tsunamita tomó a su hijo, lo colocó en sus piernas y lo tuvo hasta el mediodía junto con ella. Pero allí al mediodía su hijo murió y falleció. ¡Qué terrible experiencia! Una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, por un milagro de Dios, llega a tener un hijo, pero luego su hijo muere con pocos años de vida y se le es quitado. ¿Cómo creemos nosotros que podría encontrarse aquella mujer? ¿Podría ella renegar de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¡Claro que sí! Y aquella mujer, cuando su hijo murió, por supuesto, se entristeció, adolorida, llamó a alguno de sus criados y le dijo, bueno, alístame unos caballos para ir a ver al profeta Eliseo. Dice el versículo 22 que llamó a su marido y le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y aquí viene la tercera característica, que para mí es la cualidad más sorprendente por el contexto y la situación que está viviendo aquella mujer. Su marido se preocupa. Bueno, ¿y para qué tú vas a ir a la casa de Eliseo? Ese hombre vive a 25 kilómetros de acá. Y aquella mujer desesperada, angustiada, sufriendo, su esposo no la quiere dejar ir porque seguramente va a ir allá a caerle encima a Eliseo. Y entonces su esposo le dice en el versículo 23, pero ¿para qué vas a verle hoy? No es una fiesta, no hay ninguna ceremonia especial, no es luna nueva, no es día de reposo para que tú vayas a ir para allá. Pero aquella mujer, en medio del dolor, en medio de la pérdida y viendo a su hijo, porque su hijo estaba allí postrado en la cama, lo había puesto en la cama del mismo profeta Eliseo, allá estaba su hijo tirado, muerto en la cama.
Y ella contesta, no te preocupes, esposo, yo voy en son de paz. El esposo estaba preocupado. Seguro va a ir a formarle tremendo lío allá al profeta. Tremendo problema. Pero ella le dice, no te preocupes, que yo voy en paz. Como una madre que acaba de ver morir a su hijo, que fue producto de un milagro inesperado en su vida, que ahora muere, lo ve tendido sobre la cama, va a salir y decir, no te preocupes, yo voy en paz. Era una mujer bondadosa, era una mujer humilde y era una mujer pacífica. Una mujer pacífica. Y dice que entonces hizo enalbardar el asna y viajó hasta donde estaba Eliseo. Alrededor de unas 4 horas estuvo cabalgando para llegar hasta la casa del profeta. Y cuando llegó allá a la casa del profeta, Jesse, el criado, ¿verdad?, le dice al profeta Eliseo, aquí está la tsunamita. Te ruego que vayas, versículo 26, ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella contestó, bien. Sí, me va bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies, se acercó Jesse para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Así que aquella mujer cae a los pies, rendida, con aquel dolor profundo en su corazón. Pero saben, aunque Eliseo era el profeta de Dios, Dios no le había revelado a Eliseo qué era lo que había ocurrido. Y es que a veces, aunque seamos hombres o mujeres de Dios, las iglesias tienen líderes espirituales, pastores, ancianos, pero el hecho de que sean hombres y mujeres de Dios no pueden conocer a cabalidad los asuntos que puedas tú estar viviendo en tu vida. Y muchas veces todos los líderes de la iglesia, pastores, quieren ayudar a todos, pero muchas veces desconocen las situaciones de cada uno de ustedes. Cada momento difícil de tu vida, Dios quiere ayudarte. Pero muchas veces, en la mayoría de los casos, debes acudir en búsqueda de ayuda para que no te vaya mayores males. Aquella mujer cayó a los pies y le dice, ¿acaso yo te pedí un hijo? Yo te dije a ti, ¿por qué te burlas de mí? ¿Por qué me diste un hijo? ¿Por qué? Para luego entonces perderlo de esta manera. Yo hubiese preferido no tener ese hijo. Sin embargo, aquella mujer no lo está haciendo en forma de crítica, lo está haciendo en forma de tristeza, de dolor, y lo hace en forma de confianza en el profeta Eliseo. Porque ella sabía que si años atrás, por el poder de Dios, ella había podido tener un hijo, por el mismo poder de Dios, ese hijo podía volver a la vida. Por eso ella salió corriendo a buscar al profeta Eliseo.
no para criticarlo, no para señalarlo, porque él era un varón de Dios. Y el Dios de Eliseo, que le había concebido a su hijo, podía devolverle su hijo a la vida. Y ahí tenemos la cuarta cualidad de aquella mujer. Era una mujer con fe. Era una mujer que confiaba en el poder de Dios. Era una mujer bondadosa. Era una mujer humilde. Era una mujer pacífica. Y era una mujer llena de fe, llena de confianza en Dios. Y dice la Escritura que entonces Eliseo tomó su báculo y se lo dio al criado y le dijo: ve corriendo, ve delante de nosotros, llégate allá. Así que su criado Giezi salió corriendo, se fue delante de él, y cuando llegó a casa él le dijo: coloca entonces mi báculo sobre el rostro del muchacho. Así que el criado llegó e hizo como Eliseo le mandó, colocó su báculo sobre él, y aparentemente aquel muchacho volvió a la vida. Pero dice que no podía hablar. Dice el versículo 31. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y le declaró diciendo: el niño no despierta, no tiene voz ni sentido. Así que Eliseo vino a la casa, y aquí el niño estaba tendido sobre su cama. Entonces Eliseo le pidió que le permitiesen dejar solo con aquel muchacho. Cerró la puerta y Eliseo comenzó a orar por aquel muchacho. Pero dice que él se acostó sobre aquel muchacho, sus ojos junto a los ojos del muchacho, todo su cuerpo encima del muchacho, y comenzó a orar por ese muchacho. Pero aún así el muchacho le costaba reaccionar. Así que Eliseo llegó un momento en que bajó, y dice que se movía de aquí para allá y volvió a subir y volvió a hacer lo mismo. Dice el versículo 35, volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Yo les he dicho que el ministerio de Eliseo es como los evangelios de Jesús en el Nuevo Testamento. En la Biblia solamente hay 3 casos de padres que perdieron a sus hijos y fueron vueltos a la vida. Está el hijo de Jairo y también de la mujer, la hija de Naín. Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante, y Lucas capítulo 8, versículo 49. Allí están las 2 veces en que Jesús resucitó a un hijo que había muerto. Uno lo llevaban en el féretro, en la urna, y Jesús los alcanzó y le dijo: levántate y anda. Y el otro dice que se encerró también en la casa, tomó la mano de él y le dijo: levántate y anda. Y fue vuelto a la vida. Solo Eliseo, después de Jesús, pudo volver a la vida por el poder de Dios a un hijo que había muerto. Los teólogos y los estudiosos de la Biblia aún hoy en día no se explican por qué Eliseo se acostó sobre el muchacho. Lo que algunos piensan es que el muchacho, había muerto, tenía rato muerto, su cuerpo estaba frío, necesitaba ser calentado, y Eliseo buscó esa forma y bajo el poder de Dios le levantó nuevamente.
Pero lo importante, lo relevante no es la forma ni la manera que hizo. Es más, en una oportunidad, un ciego se acercó a Jesús para ser sanado. Y Jesús a otros le había dado la vista normal, pero dice que escupió en la tierra, agarró donde escupió el barro con la saliva y lo colocó en los ojos de aquel ciego. Y uno puede decir, pero qué asqueroso era Jesús, qué asqueroso fue Jesús. Pero es que no importan las formas. Eliseo utilizó esa forma, ese método en esa circunstancia. Lo importante, lo relevante es que aquel muchacho fue vuelto a la vida, volvió a la vida. Y el espíritu bondadoso, el espíritu humilde, el espíritu pacífico, el espíritu de fe de aquella tsunamita hizo que Dios le recompensara de tal manera. Es la única mujer que tuvo un hijo gracias a un milagro. Y aun cuando murió ese hijo, por otro milagro, volvió a la vida. Volvió a la vida. Y es que, querida familia, queridos amigos, queridas amigas, si nosotros tenemos esas 4 características, tenemos un espíritu bondadoso, tenemos un espíritu humilde, somos seres pacíficos y tenemos fe en Dios, confianza en Dios, Dios siempre bendecirá tu vida. No habrá nada en este mundo que Dios no pueda proveer para ti y para tu familia. Ni aún la muerte. Es más, tú y yo no sabemos ni cuántas veces los ángeles de Dios nos han librado de la muerte, de accidentes. Ustedes saben algunas de ellas. Y quizás no tenemos todas las cualidades que tenía la tsunamita, pero imaginémonos que tengamos todas las cualidades de aquella mujer. Dios se manifestaría poderosamente sobre tu vida, sobre cada vida de nosotros. Pero saben, al igual que aquel muchacho que murió, hoy la humanidad está en un aspecto parecido a aquel muchacho. Yo quiero invitarles al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y dice, y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La humanidad hoy está sumergida en el pecado, en una desobediencia absoluta a Dios. Y esa humanidad sumergida en pecados es una humanidad muerta. Y el versículo 5 vuelve a aclararlo y dice, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y al igual que aquel muchacho, el mundo hoy está muerto por consecuencia del pecado. Está pereciendo por el pecado. Pero Dios, a través de Cristo Jesús, quiere darle vida al ser humano. Quiere darle la vida, sacarle de esa muerte del pecado, liberarlo de la esclavitud del pecado y darle salvación y libertad. De la misma manera que aquel muchacho fue vuelto a la vida por el poder de Dios, Dios quiere darle vida en abundancia a cada ser humano en este mundo. Y por eso dice
Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mientras tú, querido amigo, querida amiga, estés en este mundo y no abandones completamente tu vida de pecado, no decidas confiar plenamente en Cristo Jesús, nosotros, los seres humanos, estamos muertos en vida, por consecuencia del pecado. Pero Cristo Jesús quiere darnos vida y vida en abundancia. Y dice, pero la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere liberar a la humanidad de una destrucción eterna por consecuencia del pecado. Y quiere darnos vida, vida eterna. Pero nosotros necesitamos confiar en Dios y necesitamos acudir al Señor. Saben, me llama profundamente la atención que la historia de esta mujer no termina allí. La crisis en Israel se fue acentuando cada vez más y más. Y llegó el punto tal que ya era casi invivible en Israel. Y en el capítulo 8, 4 capítulos después de Segunda de Reyes, vamos a encontrar nuevamente a la tsunamita. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Ya aquí no puedes estar. Y aquí me enseña otra lección maravillosa. Hoy podemos tener comodidades, riquezas, pero mañana quizás no la tengamos. Y el hecho de que no la tengamos no quiere decir que Dios nos haya abandonado. No quiere decir eso. Hoy podemos estar muy bien en este mundo, una estabilidad preciosa, pero mañana no. Y es allá, cuando no tengamos estabilidad, cuando estemos en la crisis, que el Espíritu bondadoso y dadivoso podrá salvar y ayudar a muchos en el futuro. Y un ejemplo de eso es lo que está pasando en Venezuela, Colombia, Cúcuta. ¿Cuántos de acá, de esta ciudad, no trabajaban en Venezuela, se beneficiaron de una u otra forma? Hablaba hoy con un amigo, fue a Venezuela, trabajó 8 meses y cuando vino, compró carro, atendió a su mamá, le compró todos los artefactos a su mamá. Pero hoy en día está pasando por un momento difícil. Pero ahora son los venezolanos los que vienen acá. Y como todos, no todos somos perfectos, no todos fueron amables, dadivosos o bondadosos. Pero yo estoy seguro que los venezolanos que fueron bondadosos, amables allá en Venezuela y que están ahora en crisis y han venido a buscar ayuda y atendieron bien a ese colombiano que fue allá,
yo estoy seguro que ese colombiano hoy le está recompensando de la misma manera su amabilidad y dadivosidad. Porque quien es dadivoso y bondadoso siempre será recompensado de la misma o mejor forma en la vida. Ella recompensó al profeta Eliseo en la abundancia. Y cuando vino la crisis, Eliseo sabía, porque era el profeta de Dios, y le dijo: mujer, aquí viene hambre y tú no vas a poder vivir acá ni tu familia. Es mejor que vayas a otro lugar. Pero cuando pase estos 7 años, vuelves a la tierra. No era fácil porque tenía que abandonarlo todo, dejarlo todo. Y dice el relato, versículo 6, después que ya la mujer sunamita había regresado, pasaron los 7 años de crisis terrible, de hambre en Israel, ella volvió y ella deseaba recuperar sus casas, sus cosas, pero ya habían pasado 7 años. Y el rey al parecer no quería darle las pertenencias de aquella mujer, devolvérselas. ¿Qué fue lo que hizo que aquella mujer se le devolviera sus pertenencias? Dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó, ella le contó que ella había hospedado a Eliseo, que Eliseo había vuelto a la vida a su hijo, y entonces, preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Su dadivosidad y su humildad fue recompensada en el futuro. Y de esta historia yo quisiera que aprendiésemos 2 lecciones espirituales. Ya lo he dicho, pero si usted se le olvida la historia, se le olvida el nombre, se le olvida lo que ocurrió, bueno, se le olvide eso, pero que no se le olviden las 2 lecciones espirituales de esta noche. Primero, Dios desea un pueblo con un espíritu bondadoso y amable, porque ese es el espíritu de Dios. Él dio primero, dio lo mejor y dio a su unigénito Hijo. Quien sea bondadoso siempre será recompensado por Dios y por la vida. Siempre será recompensado. Pero en segundo lugar, Dios desea también bendecir tu vida. Dios desea también colocar en tu corazón ese espíritu bondadoso, ese espíritu humilde, ese espíritu pacífico, ese espíritu de fe. Pero tú tienes que confiar plenamente en el Señor. Y a nuestros amigos, así como aquel joven murió y por el poder de Dios fue vuelto a la vida, hoy Dios quiere darte vida a ti, vida eterna y vida en abundancia. Pero para ello debemos acudir a Cristo Jesús y aceptar a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, entregarle la vida al Señor. Porque quien entregue la vida al Señor tendrá la salvación y tendrá la vida eterna de Cristo Jesús. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿habrá aquí alguna persona que quisiera decirle a Dios, colocándose en pie donde está, Señor, yo quiero tener esas 4 cualidades de esa dama? Quiero ser bondadoso, quiero ser humilde, quiero ser pacífico y deseo tener fe profundamente en ti, Señor. ¿Habrá aquí alguien colocándose en pie que quiere pedirle a Dios, Señor, dame esas 4 cualidades en mi vida? Amén, gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que quisiera decirle eso a Dios, Señor, dame esas 4 cualidades, Señor? Porque yo deseo tener esas 4 cualidades en mi vida.
Pero yo quisiera hacer una pregunta ahora de forma especial a los amigos que nos acompañan. Porque quizás tú, querido amigo, querida amiga, tú no estés hoy acá pasando por la pérdida de un ser amado. Quizás tu problema, tu sufrimiento no es que se murió un hijo tuyo. Quizás tu problema, tu sufrimiento es que tienes problemas personales, tienes problemas en tu familia, con tus hijos, que tienes problemas económicos, que te angustia el futuro, que te encuentras desesperado, angustiado, que tienes algún vicio que te mantiene quizás separado de Dios. Y tú estás luchando profundamente con eso. Y necesitas que Dios también haga un milagro en tu vida. Así como aquella mujer necesitaba que su hijo volviera a la vida, Dios hoy también puede hacer un milagro en tu vida. Y yo quiero preguntarle a los amigos que nos acompañan esta noche, ¿habrá aquí algún amigo que quisiera que Dios le ayudara en su vida? Usted conoce su problema y Dios también. ¿Habrá algún amigo que quisiera que Dios le ayudase en su vida? ¿Quisiese el milagro? Amén, gloria al Señor. ¿Habrá algún otro amigo que esta noche quisiera decirle, Señor, yo también necesito de ti como esa mujer sunamita? Yo necesito de ti, Señor, que tu poder se manifieste en mí. ¿Habrá aquí algún amigo, alguna amiga más? Amén, gloria a Dios. Yo quiero invitarlos que pasen aquí al frente para tener una oración especial. Quiero invitar a los amigos que han levantado la mano. Pregunto, ¿habrá algún amigo más en esta noche que necesita de Dios en su vida y en su corazón y que quiere pedirle al Señor que le dé la solución, que le ayude, que le dé fortaleza? No dudemos en ir a Dios, porque quien acude a Dios, Dios le bendice su vida. Allá vienen dos amigas, una amiga más. ¿Habrá algún amigo, alguna amiga más?